sobre el tema de outsourcing. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta ante el Congreso para la modificación y la legislación sobre el tema del outsourcing. En Canacintra nos pronunciamos por la reconsideración en los términos de la reforma propuesta por el Ejecutivo sobre el tema de la subcontratación. Esta propuesta puede ser interpretada como un hostigamiento a la industria de este país al proponer penas corporales para aquellas personas que utilicen o se beneficien de la subcontratación de personal. La Constitución Política de México prevé en el artículo 5º que ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria o comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Hay empresas hoy en día que dentro del marco de la ley ya se encuentran desempeñando este servicio y otras que se encuentran contratándolo. La subcontratación, cuando se hace de forma responsable, en la cual se cumple con todas las obligaciones legales, fiscales y laborables, no afecta en forma alguna ni a los trabajadores ni a las finanzas públicas del país y permite a los trabajadores, dado el colectivo que reúnen, contar con mayores beneficios que los que tendrían si fueran contratados de forma directa. La propuesta de reforma emitida por el Ejecutivo transgrede el derecho al trabajo de varias industrias que prestan un trabajo especializado, pues la maquila y la prestación de servicio tampoco se puede condenar ni estar condicionada a una autorización que emita la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para el patrón que propone en su artículo 15. Hay prestadores de servicio como son los contadores, los abogados, los médicos, las enfermeras, los arquitectos, entre otros, que por la redacción de la ley tendrían que tramitar la autorización que ordena esta iniciativa. Esta prohibición pone en desventaja a México en materia de inversión y de creación de empleos. El propio gobierno, en la presentación que difundió sobre la subcontratación, reconoce que gracias a este vehículo ha existido un crecimiento anual de 200,000 trabajadores subcontratados. No podemos prohibir este tipo de prácticas, ya que mucha gente migra a la informalidad, situación que hemos luchado durante años para que todo el mundo esté inscrito bajo el régimen de seguridad social. Pedimos a nuestros legisladores regulen la subcontratación para que tengan los candados adecuados en materia fiscal, pero que no desaparezca. De igual forma, solicitamos un parlamento abierto donde se escuchen las voces tanto de los sectores del trabajo y del capital. Creemos ampliamente que dentro de los puntos de prohibición existentes, como lo es la subcontratación, no debe ser solamente por excepciones. Se debe de considerar la prestación de servicios especializados. Se debe de ser responsables solidarios, definitivamente, cuando se afectan los intereses de un trabajador. Debemos de privilegiar la posibilidad de emplear trabajadores siempre bajo el régimen de la honestidad, bajo el régimen de que estén llevando a cabo esta contratación en los términos de los derechos que tienen nuestros trabajadores, y definitivamente apoyamos el hecho de erradicar las prácticas de impunidad que han existido a través del tiempo, pues reconocemos que ha habido muchos patrones que han abusado del uso del outsourcing como una medida para evadir el pago de impuestos. La Canacintra definitivamente está en contra de cualquier práctica de corrupción, como también está en contra de que se lleven a cabo actos de impunidad. Es por ello que invita a los empresarios a que nos sumemos en el pago correcto de nuestros impuestos, en el cumplimiento cabal de las responsabilidades que tenemos con nuestros trabajadores contratados de manera directa, y que obliguemos a las empresas con las cuales subcontratamos a que cumplan cabalmente con su responsabilidad. Creemos que si se lleva a cabo esta legislación en los términos establecidos, puede crecer la informalidad, que hoy por hoy es del 56% en la fuerza laboral del país, hasta el 70%, y eso pone en alto riesgo las aportaciones de impuestos que pueda recabar el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales. Por ello, la Canacintra invita a que reflexionemos, integremos esta
esta nueva disposición laboral de manera conjunta para que la hagamos en los mejores términos y beneficiemos a los empresarios, al gobierno y a los trabajadores en general. Muchas gracias. Y pero ¿por qué insistir en la figura del outsourcing y no hacerlo de una manera pues tradicional o contraria? Porque hay muchas opciones y muchas posiciones de trabajo que requieren de una contratación especializada. Por ejemplo, sería muy lesivo para una empresa pequeña, mediana, estar obligado a contratar un contador de tiempo completo cuando se puede contratar a través de la figura del outsourcing para que le presten el servicio únicamente y en la medida necesaria que requiere esa pequeña y mediana empresa, y eso favorece tanto al contador como a la misma empresa. ¿No sería eso más como trabajos profesionales o algo así? Se incurriría mucho en regresar a la figura de los trabajos profesionales, de la contratación ahora por honorarios, cuando existe la posibilidad de hacerlo por la vía del outsourcing. También hay trabajos especializados como lo es el tema de limpieza, el tema del transporte de personal, el tema de la seguridad, que requiere de una especialización y que las empresas requerirían invertir parte de su capital en especializar a personas dentro de las empresas, cuando existen empresas ya en el país que se dedican a esta actividad y que lo hacen de mejor manera que como lo pudiéramos hacer las empresas si nos dedicamos a improvisar este tipo de prácticas. Esta iniciativa o propuesta nació a raíz de que pues, se abusa, ¿no? en las malas prácticas con el outsourcing de muchas o miles de empresas en el país. ¿No sería difícil intentar vigilar, como la Canacintra lo propone, vigilar que no se incurra en eso, puesto que son ahora sí que miles o quizás millones de patrones que utilizan este tipo de dinámica laboral? Existe ya en este momento en la legislación mexicana una figura que te obliga como patrón a pedir cuando contratas los servicios de un servicio especializado como lo es la limpieza, el transporte, la seguridad y otros temas, a que le exijas a la persona o a la empresa que contratas a que te exhiba los pagos de los impuestos como una medida de acción. Se puede controlar y no estamos en contra de que se establezcan otras medidas que se conviertan en candados para evitar la evasión. Estamos definitivamente en contra de la evasión. La Canacintra como tal está en contra de la evasión y lo subrayo y lo enfatizo como tal. ¿Por qué razón? Porque eso genera también una competencia desleal. Los empresarios que se dedican o que nos dedicamos a los servicios de empresas complementarias como lo son seguridad, limpieza, transporte, dedicamos parte de nuestro capital a especializar a personas, y los contratos que se firman con las empresas a las que se les prestan el servicio nos obligan en el cuerpo mismo del contrato a cumplir justamente con esas reglamentaciones. Entonces creemos que se pueden endurecer esas medidas, se pueden tomar acciones donde se anticipe la retención de impuestos como se hacen en otras actividades prácticas en la actualidad dentro de la legislación federal. Entonces creemos que la figura no se debe de eliminar, pero sí se debe de controlar esa competencia desleal que existe de muchos empresarios que reconocemos han abusado de esta figura. Pero para abusar de esta figura solamente se puede hacer cuando se tiene un gobierno corrupto. Si el gobierno federal ha anunciado que la corrupción habrá de desaparecer totalmente en la presente administración y en lo subsecuente, nosotros nos sumamos a ese proyecto, pero creemos que no se deben de eliminar ese tipo de empresas. Aquí en Nogales, ¿cómo está el outsourcing? El outsourcing dentro de la industria es una práctica normal, es una práctica la subcontratación, la figura de la subcontratación es una práctica general por la razón de que las empresas requieren de un transporte especializado. Sería complicado que todas las maquiladoras estuvieran adquiriendo autobuses y estuvieran contratando choferes para poder llevar a cabo el transporte de su personal. Y parte del talento y del esfuerzo contratado, en lugar de dedicarlo a producir ensambles y productos terminados para la exportación, lo estarían dedicando para controlar choferes y rutas de transporte de personal. Esa práctica no es necesaria llevarla hacia el interior de las empresas, cuando hay la oportunidad de contratar gente especializada con transportes que se pueden optimizar su uso, porque al final de cuentas se pueden usar por mayor número de horas y por mayor número de personas, y no dejarlos dedicados únicamente al personal de ciertas plantas. Eso afectaría de manera significativa el desempeño económico de las empresas.
y es por ello que la Canacintra se solidariza con estas empresas e invita a que revisemos lo que se pretende hacer, una legislación que pudiera afectar mayormente a la economía del país, antes de resolver una problemática que podemos resolverla de mejor forma si controlamos desde la legislación y desde el control del gobierno lo que pudieran ser malas prácticas que han existido y que deben de dejar de existir. ¿No se han encontrado con empresas fantasma que de repente no saben en el domicilio no hay nadie y solamente es una casa? Definitivamente que sí, han existido y existen muchas empresas fantasmas, pero esas empresas fantasmas, para que puedan existir, tiene que ser bajo la omisión de parte de la autoridad que le corresponde validar los domicilios fiscales, asegurarse de que se estén pagando los impuestos de manera correcta, y de aquellos que están contratando, los que contratan de manera ilegal a estas empresas para llevar a cabo malas prácticas, definitivamente que se legisla en contra de ellos. Y si es necesario la prisión como una medida o la multa como una de las acciones para mitigar la existencia de este tipo de empresas, definitivamente que la Canacintra apoya esa postura. Nosotros estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de la ilegalidad y creemos que las buenas prácticas de negocios debe de ser el común denominador en el sector industrial, en el sector comercial y en el sector de servicios dentro de nuestro país.